Buenas tardes a todos. Retomando el tema de fuerza magnética, vamos a resolver un problema del libro de texto. El problema es el 13.4. Dice lo siguiente. Considérense los dos circuitos que se muestran en la figura. Todas las corrientes se encuentran sobre el mismo plano. El circuito C' es infinitamente largo. Los lados del rectángulo de longitud B son paralelos al circuito C'. Se pide encontrar la fuerza total sobre el circuito C. El circuito C es el rectángulo. Entonces se pide encontrar la fuerza total sobre el rectángulo. Y hay una pregunta más. ¿La fuerza es de atracción o de repulsión? Bueno. Antes de comenzar a resolver el problema, quiero aclarar algunos detalles teóricos. Ya en la clase de ayer se explicaron ciertos detalles, pero quiero aclarar otros. Uno de ellos es que aquí tenemos la ecuación 13.1 y la 13.6. No sé si las pueden ver. Sí se puede ver la ecuación 13.1 y la 13.6. Sí, se mira. Ok, sí, bueno. sí se ve. La ecuación 13.1, a pesar de que aquí dice que las dos trayectorias son cerradas, en realidad 13.1 me funciona para circuitos completos o solo segmentos de los mismos. ¿Ya? Por otro lado, la ecuación 13.6 solo funciona para circuitos completos. Resulta que cuando usted tiene un segmento y va a calcular la fuerza sobre otro circuito o sobre otro segmento, tiene que usar la 13.1. Esta expresión de 13.1 para segmentos no se cumple la tercera ley de Newton. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, hay que considerar también un cambio en la cantidad de movimiento debido a los campos. Entonces, en la ecuación 13.1, si el circuito no es completo, sino que son segmentos, en general no se va a cumplir la tercera ley de Newton. ¿Se acuerdan la tercera ley de Newton? Que la fuerza que hace 1 sobre 2 y la fuerza que hace 2 sobre 1, pues ambas tienen la misma magnitud y lo único que cambia es el sentido de las fuerzas. Ahora bien, en la ecuación 13.6, esta de aquí, que solo funciona para circuitos completos, si usted tiene la fuerza que hace C' sobre C, o al revés, la que hace C sobre C', básicamente lo que cambiaría es el orden acá, del diferencial de línea por el diferencial de línea primado, y cambiar el orden en el producto interno no le va a afectar. La distancia entre los dos circuitos, R, se va a mantener. Otra cosa que va a cambiar es el sentido sí, pero eso significa que simplemente multiplica por un signo menos al vector R y ya lo invierte en el sentido. Eso quiere decir que 13.6 cumple la tercera ley de Newton. En otras palabras, para circuitos completos sí se cumple la tercera ley de Newton. Para circuitos completos sí se cumple la tercera ley de Newton. Pero cuando trabaja con segmentos, en general no se cumple. ¿Quedó claro eso? Sí. Bien. Un detalle más. ¿Quién fue el primero que se tiene documentado que observó que una corriente al viajar por un cable puede desviar la aguja de la brújula? Michael Faraday. A Faraday, bueno, se le atribuye la idea del campo,
y tiene bastantes contribuciones, muchas de ellas a nivel experimental. No, fue otro físico, Oster, pues. Amper. Sí. Él observó que una corriente, al viajar por un cable, era capaz de desviar la brújula, bueno, la aguja de la brújula. Y entonces él, de esa observación, infirió que había una relación entre corriente y campo magnético. Muy bien. Ya repasamos un poquito de teoría. Ahora veamos el problema que íbamos a trabajar. Además, ya les dimos tiempo a los compañeros que se conectaran, que estaba esperando eso. Y ya el 80% del grupo. Bueno. Imagínense que quiero abordar el problema con la ecuación 13.1. Note que uno tiene 4 segmentos y el otro es un solo. Pero como es infinito, se toman los dos como circuitos cerrados. Los dos se toman como circuitos cerrados. ¿Qué problemas ven inmediatamente en trabajar este problema con 13.1? Tendría que hacer. ¿Sí? Que habla el otro compañero. Si cualquiera de los dos, no se peleen. Se tendrían que hacer 4 triples productos cruz, si no me equivoco. Correcto. Bueno, doble, pero son 4, o sea que al final van a ser 8 productos cruz. Es un trabajo bien arduo, ¿verdad? Como es un trabajo bien arduo, se le pueden ir las 2 horas del examen en estar haciendo eso. ¿Ya? Entonces, obviamente, aquí el camino más fácil es utilizar esta ecuación 13.6. Ya. Vamos a utilizarla. Bien. Comencemos a resolver el problemita entonces. Viene usted y dice de la ecuación que tenemos ahí en 13.6, yo veo que al realizar el producto interno de estos dos, si son perpendiculares los desplazamientos en el circuito C y en el circuito C', si son perpendiculares, el producto interno me va a dar 0. Eso me va a facilitar bastante los cálculos. A ver, ¿quién me dice por qué va a facilitar bastante los cálculos? ¿Jóvenes? ¿Qué me va a facilitar bastante los cálculos? Usar la ecuación 13.6. Vean la figura. El circuito rectangular tiene ¿Sí? 2 DDS que son perpendiculares al DDS de la línea. Entonces el producto punto sería 0. Excelente. Hay 2 que van a ser 0, ¿verdad? Hay 2 que van a ser 0. Bien. ¿Alguien más que contribuya e indique cuáles son esos 2 que van a ser 0? Ya les di nombre a los 4 segmentos, les di nombre. ¿Cuáles serían? Sí. Camino 1 y camino 3. Muy bien. El segmento 1 y el segmento 3. Muy bien. A ver, vamos a ver si han puesto atención. Esta ecuación que estoy escribiendo aquí es la 13.6 del libro de texto. Entonces, ahora viene la pregunta. Con esa ecuación 13.6, ¿puedo resolver cualquier problema de sobrecálculo de fuerza magnética o tiene una limitante 13.6? Para circuitos cerrados solamente. Correcto, para circuitos cerrados únicamente. Muy bien. Entonces tenemos aquí el diferencial de S. Este diferencial de línea sería en el circuito que se llama C.
¿quién sería el diferencial de línea del circuito que se llama C'? El circuito que se llama C', ¿quién sería el diferencial de línea? El de S'. ¿Sí? ¿Quién sería? Bueno, voy a usar R a la 3. Porque en la parte de arriba voy a poner el vector R. Sí, ¿quién sería? Aunque para el segmento 1 y el 3, no, para los segmentos 1 y 3, la fuerza es 0. A ver, nadie respondió, o sí respondió alguien. Vamos a ver en el chat. El de S' iría en la dirección, bueno, en realidad no está indicado, pero por facilidad le voy a llamar Z a la dirección. Voy a agregarle aquí que este es Z por facilidad. Y igual, para mí es conveniente. Para mí es conveniente colocar el 0 por aquí. Y por donde está el C', coloco el 0. Y esta dirección voy a decir que es ρ. La dirección radial. Entonces, obviamente, mi diferencial de S' es en Z. Para el circuito C, el diferencial de línea en realidad tendría que convertirlo en 4 segmentos. Pero como ya se analizó la forma de la ecuación, pues llegamos a la conclusión que el segmento 1 y el 3 no contribuyen. Así que vamos a pasar por alto, definir quién es el 1 y el 3. Solo nos vamos a quedar con el 2, con el 4. ¿Quién sería el diferencial de línea para el segmento 2? En negativo Z. ¿En la dirección de Z? De Z. De Z, muy bien. Para distinguir a un segmento del otro, entonces a este le voy a poner prima. Y el otro lo voy a dejar así. Para el 4 es... ¿Hola? No ¿Sí? importa la dirección de la flecha. Sí, con los límites se arregla eso. Los diferenciales de línea ya están dados. No sé si se acuerda que, por ejemplo, en cilíndricas es T de ρ. Pero como no hay cambio en ρ, en el 2 no hay cambio en ρ, entonces 0. En phi, ρ de phi. Pero como no cambia el ángulo phi, entonces tampoco va. Y siempre con el diferencial de línea, en Z es de dz. Entonces estoy usando la definición. ¿Cómo arregla lo del sentido? Con los límites. Con los límites de la integral, arregla lo del sentido. ¿Queda claro? Muy bien. Licenciado.
Vamos a trabajar entonces la parte de definir el vector R. Por definición, el vector R grande va desde la causa hasta el efecto. Le voy a llamar 2 al que va hasta el segmento 2. Miren, entonces usted se va a mover desde aquí hasta acá. ¿Cómo definiría ese R? Que se mueve desde aquí, desde cualquier punto, ¿verdad? Hasta un punto por acá. Puede ser más delgadito. Sí. ¿Cómo lo define? ¿Ven? Entonces, vean, el punto final es acá. ¿Sería cuánto? En la dirección de Rho, el final es D más A, ¿verdad? Este es para el final, para el punto final. Y siempre para ubicar el punto final, ¿verdad? Hay que moverse en Z. Como puse el 0 aquí, esta distancia va a ser una distancia Z en la dirección de Z. Es una distancia variable. Ahora, esto es mi vector R chiquito, ¿se acuerdan? El vector que va desde el origen hasta la causa. Eso que acabo de anotar ahí es el R pequeño. Vamos a ponerlo aquí. Y voy a indicar que este que acabo de dibujar acá es el R pequeño. Lo voy a poner en color verde. Y el otro que pinté en color rojo, no le puse quién era, ¿verdad? Entonces lo voy a poner. El que pinté en color rojo es el R, pero el R grande. ¿Se acuerdan que R es R pequeña menos R prima? Lo voy a dejar así en color negro. El R prima pues sería este de aquí, miren. Y esto es equivalente a lo que hice de poner el punto inicial, ¿verdad? Con sus componentes, menos, ahora, perdón, el punto final con sus componentes menos el punto inicial. R inicia aquí. ¿Qué movimiento tendría que ser para llegar desde el origen hasta acá? En Z. ¿Sí? ¿En Z cuánto? Z prima. Z prima, ¿verdad? En Z, Z prima. Bueno, saco de factor común la dirección y me queda simplemente esto. ¿Mira? ¿Lo mira? Sí. Ya saqué de factor común la dirección y entonces Z menos Z prima, ¿verdad? Note que el R prima solo se mueve en Z. Como solo se mueve en Z, entonces por eso en Z, negativo Z prima. ¿Cómo sería el R4? ¿Sería similar o cambiaría bastante el R4? Creo que cambiaría en rojo, que ya no iría. Yo no iría A. Ah, muy bien, ya no iría A, ¿verdad? Eso es todo el cambio que hay que hacer. Eso es todo el cambio que hay que hacer. Ese sería R4. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Bueno. Sí. ¿Hasta dónde Entonces, se ubica el punto de Z'? perdón, casi no le escuché.
¿A dónde se ubica el punto de Z'? Nota el vector R pintado en color rojo, el R grande. Sí. Sí, ahí ese punto es Z', pero en realidad se va a mover a lo largo de toda esta línea. Ah, ok. Sí, es variable, ¿verdad? Tiene que abarcar a toda la línea. Usted la barra toda la línea y hace el cálculo de la fuerza total. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces voy a trabajar primero con el segmento 2. ¿Les parece bien? Que comience con el 2. Sí, está bien. Lo voy a llamar F2 aquí. Entonces tenemos la parte que es constante. Y tenemos ahí uno de ellos que es infinito, ¿verdad? Y el otro, ojo, aquí tengo que tener cuidado con los límites por lo del sentido. Aquí es donde tengo que tener cuidado con los límites según la forma en que se enrolla la corriente. Entonces, el circuito C', por ejemplo, va desde menos infinito hasta más infinito, por la dirección de la corriente. Y el otro, para el que le llamé 2, empieza en B y termina en 0. El que le llamé 2, por la dirección que tiene la corriente, comienza en B y termina en 0. Disculpe, Dígame. ¿sí puede volver a explicar eso de los límites? Perdón, que se traba un poquito la pantalla cuando estaba de internet. Me fallé. Veamos. Este es el que se llama C', este de la izquierda, ¿verdad? Se llama C'. La corriente, aquí me la dibujó el autor, mire, la nota. Ah, perdón. Sí. Va para arriba. Va para arriba. Entonces quiere decir que comenzó abajo. Como la línea es infinita, entonces comenzó abajo en menos infinito. Y se extiende hacia arriba hasta más infinito. En realidad nunca va a llegar, ¿verdad? Ni a menos infinito ni a más infinito. Pero de esta forma definimos que la corriente sigue subiendo, ¿verdad? ¿Queda claro? Y para el otro, Sí. por aquí se nota la corriente I, no sé si ve el puntero. Aquí está la corriente I y está la flechita, la autora dibuja, ¿la ve? Entonces yo la seguí extendiendo, con color naranja la seguí extendiendo, por eso. Aquí está la corriente, mire, aquí la pone el autor, ¿lo ve? Sí, Esa corriente va hacia abajo. Como va hacia abajo en el segmento que le llamé 2, comienza aquí. Este punto, según me dice el autor, mide B. Comienza en B. ¿Y dónde va a terminar? Pues como yo puse que ahí era el radio RO, va a terminar a una altura 0, mire. ¿Lo nota? Excelente, sí. Gracias, Rick. Gracias, ahora sí. Bien, vamos a realizar el producto interno aquí de los dos. Del diferencial de línea S' con el 2. Como los dos van en Z, el producto interno de Z unitario y Z unitario es 1. Solo me va a quedar D de Z y D de Z' entre los dos. El vector R, pues aquí lo tengo, miren. Entonces lo voy a volver a copiar. Y tenemos el vector R. D de Z
y de dz'. Voy a ver los límites. Los límites de más adentro, estos, le corresponden a C'. Entonces, aquí iría d de z'. Y los de más afuera son para Z. Ojo, a la hora de escribir los diferenciales, recuerden que los límites de más adentro le corresponden al diferencial más adentro. Y los que van para afuera, los diferenciales que van para afuera, le corresponden los límites que van para afuera. Antes de escribir la integral, yo les recomiendo, como no es una camisa de fuerza, ¿verdad?, que se fijen si conviene más integrarlo con respecto al circuito C primero, o si es preferible integrarlo primero con respecto al circuito C'. O sea, los límites siempre hay que ponerlos como corresponde. Siempre los límites, colóquenlos como corresponde. Lo que hay que fijarse es con cuál me conviene más integrar al inicio, para que después de eso la versión del integral quede más sencilla. En este caso es obvio que es mejor integrar con respecto al circuito C', porque los límites desde menos infinito hasta más infinito me van a simplificar mucho los cálculos. Pero hay circunstancias que no van a infinito los límites, entonces uno tiene que analizarlo con detalle, ¿verdad? Ahí ya requiere pues la pericia que ustedes adquirieron en las clases de cálculo. Bueno, aquí vamos a colocar la magnitud de R en la parte de abajo y esa magnitud elevado a la 3. Entonces sería D más A en la dirección de ρ, pues eso va al cuadrado. Y en la dirección de Z, Z menos Z'. Como está al cuadrado también, aquí yo tengo que fijarme cuál conviene que escriba primero. Esta es una ventaja de que esté al cuadrado. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? Bueno, menos 3 elevado al cuadrado es 9. Menos 3 elevado al cuadrado es 9. Y 3 positivo elevado al cuadrado también es 9. Entonces tengo la ventaja de que como está al cuadrado, no importa que sea el positivo o el negativo, al elevarse al cuadrado me va a dar el mismo resultado. Entonces, para no tener problemas a la hora de estar integrando con el signo y ver si ya lo puse o no, por la cuestión de la derivada interna, la que así como está, es menos 1, lo voy a escribir Z' menos Z. Otra vez. Les expliqué hace un momento que me conviene más integrar primero en Z', porque los límites de la línea van desde menos infinito a más infinito. Eso a la hora de evaluar simplifica bastante el trabajo. ¿Ya? Entonces, como me conviene más integrar con respecto a Z', le di vuelta a este Z menos Z', porque sé que va a la 2. ¿Y qué logré con eso? Bueno, que la derivada interna de este Z' con respecto a Z' es 1. Cuando lo escribo al revés, la derivada de este Z' con respecto a Z' es menos 1. Entonces, a la hora de hacer la integral, tengo que tener más cuidado con eso. La respuesta me sale igual. Si lo hago en esta forma que está aquí, o lo hago con la forma que lo escribí abajo, al resolverlo bien, me va a dar la misma respuesta. Lo único que, en este caso, tengo que tener menos cuidado con el menos 1 de la derivada interna. Eso es todo. Es por simplificar un poquito el análisis que lo hice. Profesor, ¿por qué no hizo eso arriba en el numerador? En el numerador no puedo hacerlo. No puedo hacerlo porque esto va a la 1. Si yo le invierto el orden, ya cambia el problema. ¿Ya? Entonces, en el numerador no se puede porque está elevado a la 1. Pero en el denominador, como está al cuadrado, entonces en el denominador sí puedo realizar ese procedimiento.
Bueno. Noten que d más a al cuadrado es una constante. Eso no me va a afectar a al integral. Este sí cambia. En la parte de arriba, este cambia, ¿verdad? Y este es una constante. A ver, ¿quién me dice cuál es la función impar ahí? ¿Cuál es la función impar que cuando la integre me va a dar 0? A ver, jóvenes, ¿cuál es la función impar que al integrar me queda 0? Pero ¿Sí? al evaluarlo en menos z, ¿sí quedaría cero? Licenciado. Perdón, casi no se le escucha. Al evaluarlo, le digo, ¿sí quedaría cero? ¿Sí, verdad? ¿O no? ¿Qué? Eso es lo que les estoy preguntando. Quiero ver si ya son capaces de visualizarlo o todavía no. El que está en dirección de Z. El que está en dirección de Z, muy bien. Ese es 0. Este es 0. Y vamos a anotar por qué es 0. Es 0 por ser función impar. Bueno, no tengo suficiente espacio para... Es 0 por ser función impar. Sí. Ya. ¿Hay alguien que no entiende por qué es función impar? Levanten la mano ahí dentro del programita. Ya varios me levantaron la mano, ok. Ok, bueno, sí. Está bien, voy a explicar entonces por qué funciona. Siguen viendo el Paint, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Bueno. ¿Se sigue viendo o se quitó? ¿Aún está? Ok. Está bien. Solo me quedé con la integral, ¿verdad? Sí. Sí. Voy a hacer cambio de variable. Ok. Voy a decir que sea un z grande igual a z prima menos z. Así. ¿Parece bien? Hice un cambio de variable ahorita. Este z grande es igual al z prima menos el z chiquito. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? ¿Quién sería el diferencial de z grande? Pues como voy a integrar primero con respecto a z prima, mi diferencial de z grande sería d de z prima. ¿Lo ven todos? Sí. Bueno, ahora voy a agarrar solo la función que va en z. La que va en ρ no. Solo la que va en z es la que se anulaba. Entonces, ¿cómo escribiría z menos z prima en términos de z grande? Otra vez, ¿cómo escribo z menos z prima en términos de z grande? También a los límites. No, pero ¿cómo escribo z menos z'? Solo z menos z' en términos de z grande, ¿cómo lo escribo?
Solo se quedaría Z grande, nada más. Sería negativo. Negativo. Negativo Z grande. ¿Verdad? También. Ajá. ¿Vamos bien? Sí, ¿verdad? Negativo Z grande. El diferencial de Z' sería, como es de Z', es de Z grande. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Lo que está abajo, D y A son constantes. Como son constantes y están al cuadrado, pues le voy a llamar constante al cuadrado. Constante al cuadrado. Y Z' menos Z, ese sí es Z grande, ¿no? Porque está Z' primero. Positivo. Entonces, este es Z grande. Está al cuadrado. Hasta ahí vamos bien. ¿Jóvenes? Sí. 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 Bueno, Sí. ahorita van a ver por qué es que uno no se complica cuando hace eso. Si Z' tiende a menos infinito, ¿verdad? Cuando hace el límite, entonces tendría menos infinito y le quito un número pequeño, menos infinito, menos un número pequeño, sigue siendo infinito, negativo. Entonces el límite aquí es menos infinito, es el mismo límite. Y cuando Z tiende al límite positivo, infinito, a infinito le quito un número pequeño, sigue tendiendo a infinito. No estoy siendo tan formal porque sé que ustedes esta teoría de límites la manejan mejor que yo. Me puedo poner a hacer la integral, pero no es ese el objetivo. El objetivo ahorita es que entiendan por qué es impar la función, ¿ya? Entonces, la función, le tengo que quitar el d de z. Lo demás es la función, ¿ya? El d de z solo me sirve para hacer la integral. Bueno, evaluémoslo y demostremos por qué es impar. Le voy a llamar f de z a eso. Y suponga que tomo f de menos 1. Tomo menos 1 porque es un número fácil de evaluar. ¿Ya? Lo que encerré aquí en rojo es f de z. Si este z grande lo cambio por menos 1, ¿cuánto me queda acá en el numerador? 1 positivo. 1 positivo, muy bien. Tendría aquí la constante. Como es una constante, no va a verse afectada, ¿verdad? Y está al cuadrado. Este sí, es menos 1. Pero menos 1 al cuadrado, ¿cuánto es menos 1 al cuadrado? 1 positivo, ¿verdad? Porque está al cuadrado. Y todo esto a la 3 medios. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Ahora evaluemos f de 0. Una característica de la función impar es que en el origen tiene que pasar la función impar. Es decir, que f de 0 tiene que valer 0. Esa es una característica de una función impar, que tiene que pasar por el origen. Si sustituyo z por 0, me queda acá arriba 0, ¿verdad? ¿Entre quién? La constante al cuadrado más 0. Y esto era 3 medios. ¿Qué me quedaría? 0 entre la constante a la 3. 0 entre la constante a la 3, ¿cuánto es? 0 entre una constante. 0. Ok, muy bien. Entonces, ya vi que cumple con esto. Ahora voy a evaluar f de 1. Entonces, ahora va a ser positivo 1. ¿Cuánto me queda si en la función esta cambio z por 1? ¿Cuánto queda en el numerador?
Y Z lo cambio por 1. Negativo. Menos 1. Negativo 1. 1. La parte de abajo Queda igual. queda igual, ¿verdad? Entonces yo veo que cambió de signo al pasar de menos 1 a positivo 1, cambió de signo. Pero la magnitud es la misma. ¿Queda claro? Sí. Queda claro que es la misma magnitud. Ok. Los que levantaron la mano, ¿queda claro lo que estoy planteando hasta aquí? Sí. Sí, ya quedó claro. Bueno, entonces ahora voy a hacer el gráfico de la función. No voy a hacer la integral. Voy a hacer el gráfico, que es más sencillo entendiendo el gráfico. Yo puedo hacerlo para 2 y me va a quedar lo mismo. En un lado me va a quedar negativo y en el otro, en menos 2, me va a quedar la misma magnitud, solo va a cambiar el signo, ¿verdad? Evalúo 3 y menos 3 y me va a quedar la misma magnitud en los dos, en 3 y en menos 3. Lo único que va a cambiar es el signo. Entonces, en general, este f de, bueno, aquí se llama z grande, f de z grande, aquí sería z grande. Una cosa que va a ser algo así aquí, ¿ya? Y al otro lado, debería verse idéntico al otro lado. Vamos a ver. Como lo roto, control. No. Creo que aquí lo roto. Ahí. Entonces, al otro lado debe verse idéntico, ¿verdad? Así. Entonces, el área bajo la curva que tiene en este lado de aquí y el área bajo la curva que tiene acá, puede ser al revés la forma, ¿verdad? Puede ser que acá sea positivo y abajo negativo. Lo que me interesa es el concepto. Que sea positivo en este lado y negativo en el otro, pues en algunos casos va a ser así y en otros va a cambiar el signo. Vamos desde menos a hasta a positivo en la integral. ¿Qué va a pasar cuando haga esta integral, jóvenes? Si la integral es el área bajo la curva y una de las áreas es positiva, la otra es negativa, la misma magnitud. Ajá. ¿Cuánto es? 0. 0. 0, ¿verdad? Entonces, justamente la integral que analizamos, la que iba en la dirección de z, era impar, ¿verdad? Y iba desde menos infinito, puedo decir que a tiende a infinito. Si a tiende a infinito, menos a es menos infinito. Y a positivo es, pues, positivo infinito. ¿Entendieron el concepto de función impar? Sí. Sí. Ok. Gracias. Nada. Entonces, esto es 0. Ahora voy a regresar al problema. Voy a guardar. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Ahora, sí. Tengo que hacer la integral entonces con respecto a z grande. Voy a copiar lo que ya guardé. Me sirvió guardar. No había pensado que lo iba a necesitar tan rápido. Voy a copiar esto. Y lo necesito aquí. Para la parte de aquí inferior, ¿verdad? Me queda que la fuerza que hace C' sobre el segmento 2. Voy a copiar estas cosas para hacerlo más a prisa.
Bueno, entonces este de aquí ya no va. Y este de aquí le voy a llamar z grande ya de un solo. Z grande. Y luego de z tengo que borrar ese de z prima y el otro tengo que borrarlo. Y aquí esto es z grande al cuadrado. Bien. Este integral es bastante común en el libro de texto. Creo que ya la resolvieron en el curso anterior. No sé si todos conocen esta respuesta. ¿Cuánto es? No. Solo la primera integral. No. Bueno. Creo que es igual ¿Ah? ¿Sí? a 1 sobre D más A al cuadrado, creo. No estoy seguro. Por ahí va la cosa. Muy bien, por ahí va la cosa. Excelente. Voy a borrar esto. Solo me voy a quedar con esta parte. Entonces, justamente voy a utilizar una integral que ya están acostumbrados ustedes. La integral es desde menos infinito hasta más infinito. Como es constante de masa, ¿verdad? Una constante sale de la integral, ¿se acuerdan de eso, verdad? Y ya de d1 sobre una constante cuadrado más u cuadrado. Y esto a la 3 medios. Esto es u sobre la constante al cuadrado y luego la raíz de lo que está ahí. Es decir, la constante al cuadrado más su cuadrado. Sí. Claro, con los respectivos límites, ¿verdad? Los respectivos límites. Menos infinito a más infinito. En el video que les subí hoy, ya completo de la clase de ayer, incluido la solución de la parte que faltaba, este integral justamente se explico cómo evaluarla, ¿verdad? Ahorita lo voy a obviar. Me queda 2 cuando hago la evaluación de este entre este, tomando el primer término y luego el otro, queda un 2. Y queda la constante cuadrado también dividiendo.
Entonces, después de hacer la integral con respecto a z grande de esto, quedaría 2 entre este de aquí. Y el d más a, en la dirección de ρ, eso lo saqué como constante. O sea que la fuerza para el segmento 2 sería ahí está. Quedaría el 2 y quedaría esta constante al cuadrado dividiendo, que era d más a cuadrado. Y falta la integral en z pequeño, ¿verdad? Eso es lo que falta ahí. Bien. Cuando usted evalúa, bueno, cuando simplifica, perdón. Cuando simplifica esto, este d más a se va a cancelar y el otro, el de abajo, solo va a quedar, ya no va a estar a la 2, ¿verdad? ¿A la cuánto va a quedar? A la 1, ¿ya? Este 2 de aquí también lo vamos a simplificar con el 4pi. Entonces, al final la respuesta para el segmento 2 vamos a ver. Menos 0. La corriente I, la corriente I prima. Ya no es entre 4pi, ahora solo es 2pi. Quedó d más a dividiendo también. Y bueno, solo me faltaría entonces la integral de d de z. ¿Cuál es la integral de d de z? Si nada depende de z. Z, ¿verdad? Z. Lo evalúo en 0. Me queda 0. Luego cuando usted evalúa el otro límite, ¿se acuerda que cambia de signo? Cuando evalúa, cambiaría entonces y se convertiría en menos b. El z ya evaluado se convierte en menos b. Con este signo menos de aquí y el menos b se va a convertir en b positivo. Y esto va en la dirección de ρ. Así. Aquí le voy a dar una regla general que la puede utilizar el día del examen. Las corrientes paralelas se atraen. Las corrientes antiparalelas se repelen. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Bueno, la corriente en este circuito C' va para arriba. La corriente en el que se llama 4 va para arriba. Esas dos son paralelas, o sea que cada línea va a tratar de atraer a la otra. Si no estuvieran sujetas a nada, podrían chocar entre ellas. ¿Ya? Ahora la línea 2, el segmento 2, la corriente va para abajo, mientras que la corriente en C' va para arriba. Como una va hacia arriba y la otra hacia abajo, le llaman antiparalelas.
Estas se repelen entre sí. ¿Cómo se repelen? La fuerza que hace C' sobre 2 de repulsión tiene que ir en rho positivo. Por eso ya sabía desde el inicio que la respuesta tenía que quedarme en rho positivo. Bien. Me falta sacar la fuerza sobre 4. Ojo, la fuerza sobre 4 va a ser el mismo procedimiento. ¿Qué va a cambiar, profesor? Bueno, lo único que cambia es que la distancia aquí se llama D. Y en la otra se llama D más A, ¿verdad? Ah, y hay otro detallito. Son paralelas estas dos. Como son paralelas, el cambio que va a haber... La fuerza queda negativa. Correcto, queda negativa y la distancia, ¿verdad? Eso es todo lo que cambia. Entonces, para el segmento 4, va a cambiar el signo y va a cambiar la distancia. Esta distancia solo sería D. Debí usar el otro. Entonces, signo menos y D. ¿Cuál es la verdadera respuesta? No, no es ninguna de estas, ¿verdad? Tengo que sumarla para sacar la respuesta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la fuerza total? ¿Sería suma o sería resta? Sería una resta. Tiene Sería que una ser resta, ¿verdad? Muy bien. Vectorialmente es una suma, vectorialmente, pero algebraicamente, porque van en la misma dirección, se convierte en resta, ¿verdad? Entonces la fuerza neta o la fuerza total me quedaría 1 sub 0 y prima entre 2pi sacando factor común. Noto que en magnitud es más grande la 4. En magnitud es más grande la 4 porque está más cerca. Entonces el número que divide D es más pequeño que el otro, D más A. Entonces voy a... el B también es factor común. Entonces voy a dejar 1 sobre D. El rho unitario también, ¿no? El rho es la dirección, sí, la voy a poner al final, la dirección. El otro, menos 1 sobre D más A. Lo voy a escribir en la forma magnitud y dirección. La dirección, como prevalece la 4, es mayor la magnitud, ¿verdad? La dirección es en menos rho. ¿Esto qué significa? Que en la pregunta B, la fuerza es de atracción o de repulsión. ¿Qué decimos? Repulsión. Muy bien. No. Sería atracción. Sería atracción. Prevalece la 4, que la 4 es de atracción, está más cerca donde F es de atracción. Ya. ¿Queda claro? ¿Qué preguntas hay, jóvenes? F2 repele No me- a la línea. Otra vez, repítame. Perdón al compañero. F2 repele o atrae a la línea de carga. Ok. Las corrientes que son paralelas es que van en el mismo sentido, ¿verdad? Las corrientes que son paralelas se atraen entre sí. Entonces, C' intenta hacer que 4 se atraiga. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las dos corrientes van hacia arriba. C' hace fuerza sobre 4, intentándola atraer. Ahora bien, sobre 2, la corriente ya va bajando. Como en 2 la corriente va bajando,
Entonces a esto se le llama antiparalelo. Cuando en realidad van en el mismo eje, ¿verdad? Pero en sentido opuesto, ¿ya? A eso le llaman antiparalelo, que van en sentido opuesto. Esta va subiendo y la otra va bajando. Entonces C' trata de alejar a la 2. ¿Cuál prevalece? ¿La que intenta acercar o alejar? Bueno, como está más cerca la 4, está más cerca la 4 y los dos cables son igual de largos, entonces mayor la fuerza de atracción. ¿Queda claro? Sí, muchas gracias. Bien, ya son las 4:05. No sé si alguien más tiene dudas. Mañana tenemos reunión, acuérdense. Lick, disculpe, a mí no me quedó claro cómo sacó el RO unitario, entre paréntesis, B más A, en los primeros pasos. Me repite, disculpe. Otra vez, ¿dónde se perdió? Disculpe, a mí no me quedó claro de dónde sacó el RE unitario que está multiplicando a... Esta dirección. No, al principio del ejercicio, cuando lo estaba planteando. Ajá. Bueno, esto de aquí. Esto. ¿Hola? Sí, el D más A, el RO unitario por D más A, ¿de dónde lo toma? ¿De dónde lo saca? Bueno, en realidad este R2, fíjese, ya que me lo pregunta y ya con más detalle, este R en realidad es el R2, ¿verdad? Vamos desde aquí hasta acá. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Cómo se llama usted? Said. Said, bueno, Said. Vamos desde la causa hasta el efecto. Entonces, Said, para llegar a este punto de aquí, que es el punto final de R2, tengo que moverme en esta dirección que le he llamado RO. ¿Cuánto me tengo que mover? Me tengo que mover D y este D llegué hasta aquí. Ahora tengo que moverme A, me muevo A y llegué hasta aquí. Entonces, al final, en la dirección de RO, tengo que moverme D más A, ¿ya? Luego, tengo que subir a esta dirección, le llamé Z. Entonces, tengo que subir una distancia en la dirección de Z. Como puede ser cualquier punto de esta línea, al ser cualquier punto, le llamamos Z, ¿ya? Z en Z. Ahora, le voy a restar el R', que es el vector que va desde el origen hasta el punto inicial. Para llegar de aquí a este punto, es un punto cualquiera en la línea. Solo hay que moverse en la dirección de Z. ¿Ya? Entonces, en la dirección de Z, Z', y como es una resta, ¿verdad? Por eso queda así. Muchas gracias, me quedó muy claro. Ok, muy bien. ¿Alguien más, jóvenes? Lick, disculpe, yo se la había puesto en el chat, pero también se la... digo, por aquí, en mi caso, lo que no me quedó muy claro fue con qué objetivo se hizo que en la parte del denominador, en lugar de Z menos Z', se hizo Z' menos Z. Ok, bueno, en realidad tiene dos objetivos ese. Uno de ellos es, los límites van a más y menos infinito, ¿verdad? Si hubiera estado al revés, yo hubiera tenido que tener el cuidado de que esto me hubiera cambiado de signo, porque me hubiera quedado Z menos Z', ¿verdad? Sí, si lo hubiera escrito al revés, estos límites me hubieran cambiado de signo, y ese es un cuidado, es algo bien pequeñito, ¿verdad? El otro detallito que me parece que le saco ventaja es que usted sabe que al escribirlo al revés, lo voy a escribir por aquí, miren, no sé si lo nota que lo estoy escribiendo. ¿Sí se nota que lo estoy escribiendo? Sí. Si yo lo escribo en esta forma, el diferencial de este Z hubiera sido negativo de Z'. Bueno. Y cuando derivo esta función, esta de aquí, siempre tengo un -1 en la derivada interna.
Entonces, ese -1 me hace que yo tenga que tener ciertos cuidados a la hora de integrar. Ver si ya lo puse o no lo puse, ¿verdad? Y tal vez la integral aquí era tan fácil que es un detallito que usted también lo ve pequeño, estar pendiente de si ya le puso el -1 o no de la derivada interna. Pero van a haber problemas donde la integral va a ser más complicada. Y ese -1 va a aparecer más de una vez. Ya. Entonces, si uno no tiene cuidado, puede ser que le falte un -1 y que obviamente la respuesta le cambie de signo. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí, sí, excelente, gracias. Bueno. Vamos a ver, ¿alguien más? No, ¿verdad? Bueno, entonces les agradezco por conectarse. Esta clase la voy a subir ya en la noche. Mañana nos vamos a conectar otra vez. Y si ustedes consideran necesario, podríamos conectarnos el lunes incluso. Pero el lunes no daría clase, solo sería responderles dudas que ustedes tengan. No sé si les parece bien. Sí, excelente. Parece bien. Ok, entonces nos conectamos mañana. Tengan feliz tarde. Gracias. Gracias. Feliz día. Gracias. Feliz día, Ley. Gracias.